La imagen de las palabras en alto gradiente, con Marcos Orduña. Estamos de regreso en De Buena Fuente. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenido don Willy Tejeda, también al control técnico, y bienvenido al ingeniero Marcos Orduña Alcocer en su sección Alto Gradiente. Me encantó cuando la semana pasada me lo propusiste y yo te afirmé categóricamente, porque lo he visto. Te dije, si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, muchos van a tener en la mente, sí, 4 veces heroica. Pero realmente sabes por qué. Exacto. 4 veces heroica. Pero más allá de eso, no me parece que el tema, como lo pusiste el día de hoy, las implicaciones, pues la incidencia, la repercusión, la trascendencia de lo que ha pasado en la historia de Veracruz, en el impacto o en el entorno nacional, me parece maravilloso. Así es de que aquí estamos listos para aprender juntos contigo en Alto Gradiente, querido Marco. Hola Aldo, muy buenas tardes, queridos amigos. Fíjate que este es un tema muy importante. ¿Qué es lo que significa la trascendencia de nuestra ciudad en la historia, en el devenir histórico de nuestro país? La verdad, son muchísimas las cosas que han sucedido, independientemente de las 4 veces heroica que nos han designado. Porque yo soy jarocho. Sí, claro. Es importantísimo. De hecho, en este mes se realizó la fundación de la Villarrica de la Veracruz en el año de 1519, el 10 de julio. Muchos historiadores hablan del 21 o el 22 de abril que llegaron. Pero sí, efectivamente, Hernán Cortés arriba al islote de San Juan de Ulúa un 22 de abril, pero funda el primer ayuntamiento el 10 de julio. Primer ayuntamiento de América, de toda América, no de América Latina, de toda América. Entonces, es una situación bastante interesante. De hecho, en el año de 1524 se traslada a la antigua, fíjate, hasta el año de 1599, que lo regresan, a través de una cédula real, regresan al ayuntamiento a donde nació, aquí. En Veracruz. Todo esto, la verdad, ha sido muy importante, ya que después de la llegada de los conquistadores, de los españoles, pasaron 3 siglos de virreinato, los cuales sucedieron muchísimas cosas, ¿no? Al convertirse el puerto de Veracruz en la salida de toda la riqueza que los españoles estaban sacando y saqueando de nuestro país y de otros países de Centroamérica y Sudamérica, se convirtió en un botín, pero la verdad, muy interesante para todos los piratas y corsarios. Francis Drake arrasó con la ciudad en 1568, y hay otro que posteriormente que se llamaba el pirata Lorencillo. Muchos se deben de acordar. El famoso pirata. Sí, así es. Esto fue en el año de 1683, pero fue un baño de sangre lo que realizó Lorencillo. Arrasó con la ciudad, se robaron todo, mataron, asesinaron, violaron, etcétera. Fue una situación muy complicada, por lo cual se dio la instrucción por parte del virrey en ese entonces de que se amurallara la ciudad. Toda se amuralló y se hicieran baluartes. De esos baluartes, actualmente queda el baluarte de Santiago, que está exacto aquí en la calle de 16 de septiembre, porque hasta ahí llegaba el agua. Fíjate, hace muchos años ahí llegaba el agua, entonces le hemos ido ganando terrenos al mar, y obviamente fue uno de los puntos donde se resguardaba la ciudad, y el otro punto fue San Juan de Ulúa. Fíjate, Aldo, San Juan de Ulúa inician la construcción en 1535 y tardó casi 170 años en terminarse a lo que conocemos, lo que conocemos actualmente. A principios de 1700 fue cuando ya prácticamente queda terminado. Y obviamente al terminar toda esta situación del virreinato, después de que se emite por parte del cura Miguel Hidalgo y Costilla la independencia de México, etcétera, etcétera, tarda 11 años, no fue en 1810, porque
tenemos la creencia de que en 1810 se firma la independencia, y no se proclama el inicio precisamente de la independencia de México, y es el 28 de septiembre de 1821 que prácticamente 11 años después se proclama, 11 años después se proclama, pero no estaban muy de acuerdo los españoles y se vinieron a resguardar al fuerte de San Juan de Ulúa. Y fueron muchos meses de estar luchando. Obviamente traían una mejor artillería y realizaron muchísimos destrozos en esa época, hasta que, bueno, se llegó a un acuerdo, y en noviembre de 1825, el 18 de noviembre, el virrey de este país, O'Donoghue, firman los tratados de Córdoba y aceptan la independencia de México, y es cuando se nombra por primera vez heroica a la ciudad de Veracruz. Luego viene la segunda, que fue cuando Francia nos ataca. Fíjense, México estaba en una situación muy débil, porque acababan de salir los españoles, porque no tenían suficientes recursos económicos. En 1836, Texas decide independizarse de manera unilateral, ¿no? Sí. Y obviamente España estaba teniendo poder, entonces la lucha estaba entre Francia e Inglaterra. Sí, ahí fue donde se centraron los franceses y los ingleses, precisamente para hacer a un lado España y quedarse obviamente con todos sus reinos, los que tenía, entre ellos México, que era la cereza del pastel, nuestro país. E inventan que en base a todas estas revueltas, la gente francesa que había puesto tiendas de abarrotes, de ropa, etcétera, entre ellos un pastelero, fíjate, que habían perdido mucho dinero. Eran puras argucias, y por eso se llama la Guerra de los Pasteles, porque deciden atacar, imagínate, a Veracruz. Fíjate todo lo que significa nuestra ciudad. Vinieron a atacar a Veracruz, nos tuvieron sitiados por muchos meses, y obviamente esto se resuelve hasta que interviene Inglaterra. Y pactan con el gobierno de México pagarle los 600,000 pesos que se le debía, que era un mundo de dinero en aquella época, a plazos, y por eso se fueron los franceses de nuestra ciudad. Entonces se genera, y esto estamos hablando que fue en un lapso de 13 años, 9 años después, o sea, en 22 años hubo 3 invasiones, o sea, algo impresionante. 3 invasiones. 23 años. En 22 años, de 1825 a 1847, ¿sí? Entonces, pues aquí el 22 de marzo de 1847, ¿qué fue lo que pasó? Para explicarlo rápidamente, Texas le pide su adhesión a los Estados Unidos. Se independiza de manera unilateral en 1836 de nuestro país, y decide Santa Anna atacar pues todo lo que era el estado de Texas, para que se reintegrara a nuestro país, ¿no? Y le piden anexarse a Estados Unidos. El presidente de esa época los acepta. Entonces, ¿qué fue lo que hace? Pues ahora te voy a atacar. Y Veracruz, ¿pero por qué Veracruz? Todo Veracruz. Por eso, porque éramos la ciudad más importante de América. De ese tamaño estábamos nosotros. Veracruz era de ese tamaño, y venían y atacaban Veracruz. Entonces decidieron atacarlo, y atacaron obviamente, que fue la parte muy complicada, ya que los ciudadanos, toda la ciudad se enfrascaron, incluyendo pues obviamente parte de la milicia mexicana, y terminó doblando las manos nuestro buen presidente Santana. Antonio López de Santana, por cierto, jalapeño, 11 veces presidente de la República. Imagínate cómo estaba toda la situación política en nuestro país en el siglo XIX. Entonces, la última, porque Veracruz es 4 veces heroica, es la única ciudad en nuestro país que tiene ese rango. El 21 de abril de 1914, fíjense, tuvimos otra invasión por parte de los americanos, argumentando que no reconocía el gobierno de Victoriano Huerta. No lo reconocía, y obviamente estuvieron empujando muy fuerte para que se saliera este señor y quedara a cargo de Venustiano Carranza.
y aquí la defensa estuvo a cargo igual de cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar. Y de la gente, ¿no? Y de la gente que intervinieron muy activamente. Ahora, esto la verdad representa muchísimo para nuestro país. Escenario de cuatro situaciones muy importantes, que fue la independencia, la intervención francesa, la intervención norteamericana y la Revolución Mexicana. Imagínense. Ahora, fue el primer ayuntamiento de América. Fue una situación en la cual, por ejemplo, el 4 de mayo de 1857, Benito Juárez, es que me distraje, Benito Juárez, que era en ese entonces presidente de nuestro país, salió obviamente por las situaciones políticas de ese momento, y regresó a través del puerto de Veracruz, y nombra y decreta que Veracruz sea capital de la República. Sí. Así fue. Sí. Y el 7 de julio, 2 años después, él pronuncia y promulga las leyes de reforma, lo cual es importantísimo, que fue lo de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley matrimonial, el registro civil, la liberación de cultos que realizó Benito Juárez. Entonces, fue la verdad muy importante. Después, en 1864, por Veracruz arriba, Maximiliano y Carlota, que fueron el segundo imperio de México. Porque México, cuando obtiene su liberación de los españoles en el 1821, fue como monarquía, no fue como república. Entonces, el primer monarca fue Agustín de Iturbide, fíjate. Y ya después entró Guadalupe Victoria, fue el primer presidente de México. En 1873, el presidente Lerdo de Tejada inaugura la primera línea oficial de ferrocarril en este país, de la Ciudad de México a Veracruz, por la vía de Orizaba. ¿Sí? En 1897 se funda la Heroica Escuela Naval Militar. En el 1911, Porfirio Díaz parte de aquí, después para exiliarse en Francia, en el barco Ipiranga, también de Veracruz, parte. Venustiano Carranza, en el 1914, declara a Veracruz capital de la República. En 1924, el gobernador del estado decreta a Veracruz como capital del estado. O sea, Veracruz tiene muchísima historia. Y hay algo que los políticos no han sabido, la verdad, explotar. Por ejemplo, la casa donde vivió Benito Juárez cuando fue presidente aquí en este país, ¿no? Y que estuvo aquí en la capital, que fue en Veracruz. Apenas el presidente quiere revivir ese tema de la casa de Benito Juárez, por cierto. El tema de dónde se firmaron las leyes de reforma, yo lo desconozco. No sé dónde se haya firmado las leyes de reforma. El tema de Venustiano Carranza, ¿dónde estuvo Venustiano Carranza? El tema de toda la historia que tiene nuestro puerto para que sea un punto de visita de turistas nacionales y extranjeros. Aldo, por ejemplo, en Lexington, Kentucky, en una ocasión que tuve la oportunidad de ir ahí, los americanos saben cómo sacarle jugo. Nos llevan a una casa donde había estado Benjamin Franklin, que era una casita de 3x3 con un bañito, una camita y una mesita. Y ya llegas y no ves nada, no ves nada de que hay aquí, ¿no? Pero el valor que le dan de exacto, aquí estuvo exactamente. Y por todos lados, por donde vas, en Estados Unidos vas a ver cosas que pues te las imaginas, la verdad. Por ejemplo, los originales de la ley de reforma que se firmaron, que decretó el presidente Benito Juárez, ¿dónde están? Deberían de estar aquí para exhibirlos. Claro. O sea, hay muchísima historia, muchísima cultura que la verdad, amigos políticos, deberíamos de ver más ese tema que el ataque entre unos y otros, la verdad. Sí. Es lo que te iba a decir, ¿en qué categoría nos pone desinteresados, desinformados, faltos de pasión por tu propia historia? Claro. Definitivamente, y esto se enmarca desde que obtuvimos la independencia de los Estados de España, donde totalmente divididos. O sea, fue una situación que priva hasta la fecha. Seguimos divididos, no estamos unidos, y obviamente ahorita se refleja prácticamente toda esta historia que hemos tenido de desunión entre nosotros los mexicanos. Pero hay mucho tela de dónde cortar para hacer Veracruz grande.
Pero grande en serio, Aldo. Sí, es decir, por historia, por recursos, todo, Veracruz per se es grande. Sin embargo, seríamos muchísimo más grandes. Así es, así es. Aquí tenemos que estarnos renovando constantemente para que el turismo diga, mira, ya tienen esto, hay que visitarlo. No nada más el turismo local, de regional o nacional. Entonces, la verdad, a mí se me hace un tema que está muy olvidado. Te digo, este mes se conmemoran los 504 años de haber sido fundado nuestro ayuntamiento y nadie lo mencionó. Es increíble. Bueno, llegamos a los 500 años de Veracruz, en donde un pequeño grupo se apoderó de las celebraciones y entre las disputas de los grupos políticos pasó totalmente desapercibido para el país completo. Exacto. La trascendencia de estos 500 años. No, la verdad, independientemente de cómo lo visualicemos cada quien de forma independiente de la llegada de los españoles, si fue buena, fue mala, fue negativa, pero ya sucedió. Es historia. Y fue un crisol realmente de toda nuestra civilización mexicana. Pues querido Marcos, qué tema vibrante, apasionante. Ojalá nos hayan escuchado los amigos que sabemos nos monitorean y nos escuchan para que lo pongan en su agenda, porque hay un montón para explotar en materia de historia y de cultura aquí en el estado de Veracruz. Como siempre, mi agradecimiento, querido Marcos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias. Vamos a una pausa comercial. Regreso con más imágenes aquí en De Buena Fuente.